Vivencias. Ya estamos aquí con el licenciado Jorge Schneiderman en su columna Mano a Mano y Cindy Van. Vamos a hablar de la crisis de la mediana. Hoy estamos para las crisis. Buenas tardes. Muy buenas Jorge, tardes, ¿cómo Andrea. estás? Impecable, bien, muy contento. Bueno, o sea, un lindo día para tratar Pero, un tema que es crisis. Ya empezamos con una palabra complicada, crisis. sí, pero ¿Mediana edad? ¿Qué edad? Porque mira, estuve indagando y según distintos, según de dónde leas, hay diferentes posturas al respecto. A ver, ¿cuándo ubicamos esa crisis de la mediana edad? ¿A qué claro, edad, sí, no? sí. Porque no me animo ni a preguntarte porque vi muchas lecturas. Sí, yo tampoco, pero vamos a tratar de hacer una aproximación. Porque de pronto dependerá de la persona también a qué edad se le presenta. Debemos ¿no? manejar, el contexto histórico y también las circunstancias del grupo humano dentro del cual vamos a investigar. Claro, claro. Seguramente la mitad de la vida hace 100 años no era ni La los misma que 40 ni los 35, y seguramente hoy por hoy la mitad de la vida en algunos países menos favorecidos, más pobres, seguramente dista mucho de ser los 40 años, claro. ¿no? Porque estamos hablando de que el promedio, la expectativa de vida acá en nuestro país anda más o menos promedialmente entre alrededor de los 78 años. Claro. Hay países de África donde la gente con suerte vive 35 o 40. Claro. Es un tema entonces que debemos manejar más que nada como una forma de aproximarnos a una serie de procesos que se van dando, que tienen que ver con la transformación del cuerpo, que tiene que ver con el paso del tiempo y cómo incide en ese cuerpo, Claro. y el impacto que va teniendo sobre nuestra psique, ¿no? O sea, Claro. cómo vamos absorbiendo, cómo vamos asimilando los cambios que se van implementando en nuestro organismo y su fisiología. Es también llamada esta etapa como crisis de la madurez. Pero en cuanto a la edad, y bueno, hoy por hoy, en nuestro contexto, podemos decir que años más, años menos, en el entorno de los 40 años, ¿no? Sí, ahora, yo leí y decía entre 35 y 55. Otros lugares decía entre 40 y 60. Era bastante amplia el margen que daban, ¿no? Claro, Andrea, porque si abrimos el abanico también y vamos incorporando nuevos procesos, con la extensión de la vida, lo que decíamos recién, hay países del mundo desarrollado, mucha literatura proviene de esos lugares, donde hoy por hoy la gente vive 80, 85 años. Pero no solo a lo que me refería, tiene que ver con esa crisis que se produce cuando uno se para en la mitad de la vida y se pone a ver qué me queda por hacer, qué hice, qué no hice. Además de esas cuestiones, como tú bien señalabas, tiene que ver con asumir el deterioro físico. Claro, ¿o no? sea, por eso el tema de la edad es como cuando decimos la crisis de los 30, los 40, no podemos caer en un reduccionismo, que a veces caemos de asociar los 30 a los 40. Es una forma de aproximarnos a lo que promedialmente es el momento en que se producen cambios. Claro. Cuando entramos a percibir determinados cambios, cuando, por ejemplo, aparecen las primeras arruguitas, las canas, cuando las nieves del tiempo comienzan a blanquear la sien, o se vuelan las chapas del mate, como dice el tango, ¿no? Cuando de repente empezamos a tener algunos achaquecitos. Los achaquecitos, un cierto descaecimiento de determinadas fortalezas. Antes de repente, qué sé yo, estabas ayudando a un amigo en una obra y cargabas una bolsa de Portland y no pasaba nada. Claro. Al otro día que ayudás a hacer una quedás planchada, quedás maltrecho. Mirá, un amigo mío decía que si entre los 45 y los 50 te levantás y no te duele algo, es porque estás muerto. Claro, o sea, claro. Bueno, estaba muy bien tu amigo, o sea, nos da ánimos, nos levantamos un individuo con algún dolorcito muy optimista, razonable. ¿no? Muy optimista. No, pero o sea, broma va, broma viene, como que es una etapa donde precisamente entramos a percibir ciertas señales y muestras, el tiempo empieza a hacer lo suyo. Claro. Y claro, hay distintas maneras de enfrentar todo este contexto que se va produciendo, ¿no? La palabra crisis, vos bien decías, tiene mala
tiene muy mala prensa. Y claro, la palabra crisis la asociamos a una pérdida. A una ¿no? pérdida o a un quiebre que nos sí. golpea, que nos impacta, algo que implica el deterioro, un deterioro irreversible, ¿no? La crisis del 29, cuando hablamos de la crisis del 29, la crisis del 82, lo asociamos tiene connotaciones negativas, pero es como nos paramos frente a la crisis. De la manera como nos paremos frente a la crisis, vamos a poder convertirla en oportunidad o en riesgo. Claro. En términos de la mitad de la vida, ¿no? Bueno, ¿Por qué oportunidad? Claro. ¿Oportunidad para qué? Para valorar lo que hemos hecho, claro. Para hacer un análisis situacional, hacernos una composición del lugar y entender que hemos recorrido un tramo importante de la vida, que hemos aprovechado, hemos formado familia, nos hemos formado una posición a nivel laboral, a nivel social, académicamente, como que hemos transitado paso por paso. Te estoy escuchando atentamente, está siendo muy generoso, como que todo nos salió muy bien, pero puede haber... pará que todavía te falta la mitad del vaso. No, puede haber quien se pare y no esté tan contento. Ahí viene el tema, o sea... Porque viste que en los balances no siempre todo es color de rosa. No, por eso te digo. No, yo te escuchaba atento y digo, bueno, qué bien le va yendo en el balance. Como decía Valle Ordóñez, decía, no se precipite porque se precipita. Está bien lo que decís, pero viene la contracara. O sea, es una buena oportunidad para empoderarnos de una manera y decir, bueno, los cambios se producen inexorablemente porque el tiempo pasa y va dejando sus magulladuras en nuestro cuerpo y de repente tenemos que entender que, bueno, que hay cosas que ya no podemos volver atrás, el tiempo es, digamos, imposible de volver atrás, y tratemos de acomodar lo logrado, todo lo que hemos conseguido, de manera tal de posicionarnos de cara al futuro de la mejor manera posible. Claro. Es una oportunidad para no anclarnos en lo no hecho, claro. El logro no alcanzado y poder plantearnos, digamos, la construcción de un proyecto de vida en base a experiencias, en base a todo el cúmulo vivencial que nos permite avanzar con ciertas fortalezas. ¿Sabés que me hiciste acordar ese dicho que se maneja mucho del pesimista y el optimista? Cuando están frente al vaso, entonces le preguntan qué ven, entonces uno dice, yo veo medio vaso vacío, y el otro dice, yo veo medio vaso lleno. Es un poco, tiene que ver con eso, ¿no? Como vemos ese vaso, ¿no? Tiene que ver con eso, porque aparte es un proceso subjetivo individual. Cada uno, es una oportunidad en la medida que vos tengas lo que valorar. Claro. Hay personas que de repente, pero también puede ser una oportunidad, pueden decir, desperdicié mi tiempo, claro. No conformé una familia, no estudié, no me formé para defenderme en la vida. Esta es mi oportunidad para también retrospectivamente claro. Analizar lo no hecho, lo mal hecho, y poder cambiarlo. Y poder cambiar, manera, o sea, revertirlo. Claro, porque es un momento todavía, Andrea, a los 40, en que está todo el vigor, toda la fuerza. Más en estos tiempos, en esta época, quizás con 40... Yo te iba a decir 40, 50, 60, porque hay gente que tú lo analizabas también que a los 60 se pone a estudiar algo. Por eso lo que te decía, cuando digamos, establecemos esos guarismos, ¿desde cuándo hasta cuándo? Hay gente que a los 60 años... Está maravillosa, entera. Totalmente, digamos, está entera física, emocionalmente, con todo el ímpetu, el vigor y con esa actitud emprendedora y de no tirarse a la retranca, como dice el paisano, y de no vivir a través del calendario. Hay personas que viven, digamos, normativizan su existencia en función de a los años cumplidos, ¿no? Como hablábamos cuando hablábamos de cómo envejecer en el siglo XXI, de que ya no corre aquello que a los 60 entramos a categorizar a la gente entre activo, pasivo. Claro. Hay mucha gente que a los 40 se sienten y además son improductivos
para ellos, para los suyos, para el contexto en el que habitan, y que obviamente son más pasivos que por ahí una abuela, un abuelo que con todo su caudal experiencial pueden realizar un montón de actividades a nivel comunitario, a nivel social. Mira, yo tenía una paciente que pasaba a los 65 años y que se había jubilado a los 60 y había ingresado en esa etapa no sé, del rol de abuelita, de cuidar a sus nietos, de dedicarse a tareas asociadas tradicionalmente con la vejez. Hasta que un día, acompañando a uno de sus nietos a la escuela, se dio cuenta la ineficiencia y la ineficacia de quienes tenían a cargo digamos, todo el ordenamiento, toda la parte de atención a los niños en la parte de la merienda y todo eso. Y se ofreció voluntariamente a dar una mano, como ella decía. La cuestión que encontró prontamente en el voluntariado una forma de, bueno, quedaron chochos con ella, claro, ni hablar los niños, las maestras, de poder verter un montón de cosas que estaban en estado aquiescente, improductivas, claro, y que llegado el momento puede llegar a ser de utilidad para los otros. En Inglaterra hay una experiencia interesantísima a nivel intergeneracional. Hay instituciones, orfanatos donde hay muchos niños que, claro, carecen de todo ese afecto, de esa proximidad de un adulto, de mayores que le puedan cobijar, esa intemperie emocional. Entonces se le ocurrió a un grupo de psicólogos iniciar un programa de integración generacional donde abuelos sin familia, lúcidos, que respondían a ciertos parámetros, claro, digamos, de salud, como para poder desarrollar, generaron entonces puntos de encuentro con unas experiencias maravillosas. Adultos mayores que adolecían incluso de depresión y que ya no le veían un sentido a su vida, comenzaron a repuntar en su salud psicofísica. Claro. Y los niños empezaron a tener otras expectativas y a depositar en esos adultos toda digamos, toda esa necesidad, esas ansias de calor y afecto la empezaron a encontrar ahí. Por lo tanto, esos señores que mucho más de 60 años tenían, sí, lograron encontrarle un propósito a su vida. Y estamos hablando más que de los 40. Claro. Por lo tanto, en los 40 debemos situarnos en una etapa, yo en lo personal considero una de las más productivas. ¿Por qué? Porque tenemos establecido ya más o menos aquellas cosas, en la medida que hemos hecho como Dios manda, ¿no? Las claro, cosas, hemos logrado establecer un orden de prioridades en cuanto a lo personal, a la formación, a lo laboral, tener ciertos proyectos que nos permitan solventar nuestra manutención, la construcción de una familia, un entramado social continentador, lo que se dice tener una actitud adaptativa frente al paso del tiempo, claro, ¿no? Entonces, es una edad maravillosa, 40, 45, 35. Estamos hablando de un momento en que tenemos mucho camino recorrido, pero el suficiente también camino por recorrer, y que nos permite abrigar esperanzas, construir sueños y lanzarnos al futuro desde una perspectiva pragmática y proactiva, sin entregar un ápice, ese derecho a seguir creciendo y desarrollándonos en nuestro proceso vital, ¿no? Claro. Te invito, vamos a hacer una breve pausa, van a quedar abiertas las líneas de comunicación por si quieren hacer una consulta, puede ser vía WhatsApp o vía Facebook, contestamos si hay alguna duda, alguna pregunta y seguimos con este tema tan interesante que es la crisis de la mediana edad, enfocándolo con una perspectiva, me parece, para que no sea una crisis, para que la gente salga de esa crisis y la está enfrentando. Sí. Una crisis amigable. Amigable, ahí está. Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos. Empezaré a medir cada golpe de suerte. Continuamos aquí en Mano a Mano y sin diván, en la columna de Jorge Schneiderman, hablando de la crisis de la mediana edad aquí en Vivencias.
Y tú analizabas, Jorge, que hay que enfrentarla de alguna manera. Estabas dando herramientas como para enfrentar esta crisis con una buena cara, ¿no? Pero no todos ante la crisis reaccionan de la misma manera. Me parece que hay gente que se bloquea, Sí. hay otros que se reprimen, hay otros que explotan. Sí. Y de alguna manera todos nos manifestamos ante las crisis de diferentes Es formas. bueno detenernos en ese punto, Andrea. Porque es claro, muy importante. ahí tendrá que ver con la manera que cómo nos enfrentamos. Ahí el concepto de crisis es cuando adquiere el peor de sus rostros. A ver. ¿Mm? Porque ya no entramos en la zona de la oportunidad, Claro. entramos en la zona del riesgo. Del riesgo. Ajá. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque cuando tomamos esta etapa como una oportunidad, sacamos nuestra mejor versión posible, sacamos todo ese caudal, todas esas herramientas y lo ponemos al servicio de un proyecto con rostro optimista. Ahora, ¿cuándo ingresamos en la zona de riesgo? Cuando entramos a operar desde la negación. Cuando negamos el inexorable paso del tiempo, Claro. cuando queremos congelar la juventud que ya fue, cuando queremos de repente exacerbar aspectos como puede ser el cuidado de nuestro cuerpo, ingresar en esa zona de riesgo que es un exacerbado cuidado del cuerpo, tratando de permanentemente impostar, digamos, una imagen que realmente el inexorable paso del tiempo, como decíamos, nos dice que ya pasó. O sea, la negación es lo que justamente no nos permite hacer saludablemente, transitar, desarrollar esa transición hacia justamente la consecución de otras metas más afines a lo que nos queda por venir. Bueno, ahora que decís eso, sí. te voy a interrumpir porque Sí. me vino un ejemplo que después me voy a olvidar de decírtelo a la Dale. mente, ¿no? ¿Cuántos que hay hijos que se sienten avergonzados de esto que te voy a decir? Porque hay padres que con el correr del tiempo no reconocen que pasaron los años y se empiezan a vestir como adolescentes Es eso. y de pronto se separan y van a bailar a los mismos boliches Sí, que sí, sus hijos. sí, sí, Y sí. para los hijos eso le genera todo como una Sí, sí. inseguridad y una Claro. inestabilidad Claro. impresionante, ¿no? Como vos habrás constatado, Andrea, todas nuestras columnas tienen un hilo conductor. Podemos ir vertebrando y articulando Sí. todos los temas, ¿no? Claro. Cuando hablábamos justamente de los duelos, ¿te acordás? Sí. Estamos, a ver, situémonos en el tiempo que estamos viviendo, en ciertas características. La juvenilización, Sí. la adolescentización. ¿Te acordás cuando hablábamos de ese estado de negación que recorren ciertas personas en cuanto a no querer asumir el paso del tiempo? Claro. Y que implica incorporar en el habla, en el vestir, Sí. impostar, como decíamos Sí. recién, una edad, un momento evolutivo que no se compadece con la realidad. Está bueno tener espíritu juvenil, no vivimos con la cédula. Claro. Está bueno jugarse. ¿No? Y vestirse de pronto ayornado a la Claro, época, claro. ¿no? Jugarse con los amigos después de los 50 un fútbol 5, aunque Que quedás no le dé- deshecho. no, que no te den ni pa- Pero Que- se puede hacer deporte. Se puede hacer un ¿por qué no? deporte, Sí, sí. podés correr Sí. por la rambla, podés participar. Si sos deportista, qué sé yo, podés. una 5K con tus Claro. hijos, te pones la camiseta, buenos campeones y salir a caminar. O sea, es compatible tener un espíritu juvenil y el paso del tiempo al contrario, es un bálsamo. Claro. No sentirse, no prender clarín y ponerse a tomar mate en la mecedora con una mantita sobre las piernas, ¿viste? Claro. Porque eso tampoco es así. Yo creo que el tiempo que estamos viviendo apunta justamente a dinamizar Claro. nuestras vidas. Sí, sí. Ya la abuelita, aquella, como eran nuestras abuelas, nuestros Sí, sí. abuelos, que parecía como que automáticamente llegaba el primer nieto y ya se ponían las pantuflas de paño, el delantal, el rodete en la cabeza y como que bajaban el telón a sus aspiraciones personales. Eso se terminó. Claro. Bueno, pero ¿cuándo comenzamos a cimentar una vejez saludable? ¿Cuándo
entramos a constatar, a percibir esos cambios, esas marcas que el tiempo va dejando en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, y entender que, bueno, aceptar con donaire el paso de esos tiempos de juventud y albergar, dejar que anide todo ese espíritu juvenil en el alma y desarrollar y asumir, porque cada momento evolutivo tiene sus momentos sublimes. Cuando somos jóvenes, cuando tenemos 16, 17 años, estamos pendientes del paso del tiempo, primero para llegar a los 18 y sacar la libreta. Claro. Y después y queremos pertenecer ya al mundo adulto, poder tomar decisiones, poder tomar alcohol, sí, ¿viste? bueno, todas esas cosas que los chiquilines quieren. Exactamente, claro. o acceder al mundo adulto libre, ¿no? Sí. Libremente, y de repente dejamos de lado, no disfrutamos a full aquellas libertades y aquellas cosas que tienen que ver con el mundo de la adolescencia, la espontaneidad, como que nos queremos prontamente ir embretando en lo que son las estructuras del mundo adulto. Cuando vamos avanzando decimos, che, pero qué macana, ¿por qué no habré viajado más, no habré salido más? ¿Por qué tanto apuro? Y te das cuenta que por ahí, por querer abrazar etapas que obviamente iban a sobrevenir, no nos detuvimos en precisamente disfrutar en esas cosas. Y cada etapa tiene su momento sublime. Cuando nacen los hijos, perdés ciertas libertades, ¿no? Claro, a propósito de todo, viste que en todas las etapas vas perdiendo cosas. Es inexorable que en el tiempo se pierden cosas, pero te estaba escuchando muy atenta y pensé, creo que la clave, me parece, para cada etapa es sentirse siempre libre. Es que la libertad es justamente no importa en qué etapa estemos, porque creo que esa es la clave como para vivir cada etapa y superar esa crisis. La palabra clave de nuestra hoja de ruta a través de la peripecia del periplo vital es libertad. Claro. Por eso te digo, el ser libres de disfrutar cada momento y no lamentarnos de la pérdida, porque de repente el momento evolutivo siguiente nos incorpora un montón de responsabilidades, deberes, obligaciones. Tenemos los hijos, ya no podemos salir a bailar, ya no podemos con tanta frecuencia tomar decisiones espontáneamente, debemos ceñirnos a un programa de repente, por ahí agendar un poco más nuestra cotidianeidad. Pero es incomparable el nacimiento de los hijos, la familia, el criar los hijos, el primer paso, la primera palabra de los hijos. Son cosas que no tienen precio, tienen valor. Y después, qué sé yo, cuando pasamos a ser un adulto medio, tenemos todas estas posibilidades que estamos planteando hoy en la columna. Cuando ya somos un adulto maduro, ya la experiencia entra a suplir un montón de cosas que los años hicieron mella en nuestro cuerpo, en nuestra vitalidad. Y cuando ingresamos en la tercera edad, ya lo hacemos con un cúmulo de experiencia, pasamos a ser referentes, pasamos a disfrutar de los nietos, pasamos a recuperar ciertas libertades de poder tomar nuevas decisiones y aventurarnos, ¿sí?, a dar cumplimiento a los sueños y a las postergaciones. Claro, y referido a eso que decís también, y a propósito de esa libertad, me parece que también es importante plantearnos que más allá de lo que nos va sucediendo y de las personas que tenemos al lado, porque sentirse libre no es en función de que porque tengo hijos, porque tengo nietos, porque tengo pareja, porque en función de uno mismo. Porque me parece que ahí es que perdemos la libertad, cuando estamos en función de, que es muy lindo todo lo que vos decís, en función de los demás, porque uno vive en función de un montón de cosas. Pero hay veces en función de, nos olvidamos de en función de nosotros mismos. Por supuesto. Que es donde está la libertad verdadera, porque si vivimos en función de todo y nos olvidamos de nosotros,
nunca vamos a poder en ninguna etapa ser Claro, felices. claro, capaz. porque la libertad es un estado del alma. Claro. La libertad es un estado del alma. Hay personas que estuvieron, qué sé yo, Presas. en situación de reclusión, Sí. en campos de concentración, en la Alemania nazi o en Rusia, Sí, sí, o acá presas durante la claro, dictadura, claro. o en distintas circunstancias. Y igual ahí no se sintieron... Por ejemplo, mira, Viktor Frankl, el padre de la logoterapia, ¿no? Ujú. Es un monumento a la resiliencia. Claro. Él encontró durante la reclusión, llegó a la conclusión que lo habían despojado de la posibilidad de abrazar a sus seres queridos, de comer sus platillos favoritos, de leer sus libros, de poder escuchar su música, pero no le habían podido privar de la libertad de ser el mismo y de sentirse más allá, espiritualmente, más allá de las ataduras que le estaba infligiendo ese régimen. Mucha gente durante la dictadura que estuvieron en tiempos de reclusión, prácticamente viendo cómo se detenía su tiempo. Sí. Tenés el caso de Mauricio Rosenkopf, grandes páginas de su excelente obra, las escribió en hojillas de cigarrillo, porque le habían podido quitar la libertad de desplazarse, pero no la libertad de pensamiento. En las memorias del calabozo. Las memorias del calabozo de Mauricio, ¿no? ¿Entendés? Tenemos un montón de casos de ejemplos impresionantes de que la libertad es un estado del alma, es inalienable. Claro, pero por eso me parece que es importante, ¿no? Cuando nos enfrentamos en estos momentos de crisis, olvidarnos. No olvidarnos de los seres queridos porque son nuestra referencia en todo momento, pero en algún momento detenernos a esa parte que tiene que ver con uno mismo, donde uno se pueda sentir libre, como estos ejemplos que tú estabas bien dando, porque en la medida que nos podamos de pronto sentir libres en cada etapa y superar todas esas cosas que nos atan a etapas anteriores creo que va a ser mucho más fácil salir de ese estado de crisis. Libres de pensar, libres para sentir, libres para actuar. Ahí está. La libertad no encorsetarnos, no ceñirnos al deseo del otro, no sumirnos en un mundo creado por otros, como decía Heidegger, para poder tener una existencia auténtica. El Dasein, que es el ser ahí, en alemán, el ser arrojado ahí, debe tratar de pensar y no ser pensado, debe tratar de interpretar y no ser interpretado, porque en la medida que somos pensados por un otro o por otros o por lo estatuido, pasamos a ser individuos que tenemos, una existencia inauténtica, manipulables, maleables ante lo que son los avatares coyunturales. Por eso es importantísimo hacernos cargo permanentemente, como siempre digo, interpelarnos y entender que la construcción de nuestras propias libertades son la clave de acceso a los portales de la realización personal. Sin libertad no hay nada. Hay personas que tienen mucho dinero, hay personas que tienen mucho poder en relación a los otros, pero tienen escasísima incidencia en la canalización de su propio deseo, ¿no? Esos individuos que manejan tanto poder, tanto dinero, pero que en algunas circunstancias se encuentran cara a cara en ese diálogo que permanentemente el alma establece consigo misma y se encuentran más solos que el uno. ¿Por qué? Porque se sienten llenos de poder y vacíos de libertad para ser ellos mismos. Como esos individuos que llegan famosos con 4 o 5 guardaespaldas y que de repente llegan a un país, esos artistas, esos políticos, esos filósofos que llegan a determinado lugar y quieren integrarse a la gente, consustanciarse con las cosas que suceden, con la idiosincrasia, y deben ceñirse a un protocolo
y se pierden realmente lo que es la vivencia personal, para formar parte del deseo de los otros. Son el que otros quieren que sea cumplir el rol de otros. Por eso la palabra vivencia, tu programa se llama Vivencias. ¿Sabes de dónde surge la palabra vivencias? Decinos, yo sé, pero me gusta que lo compartas. Pues no. ¿Sabes quién la inventó? Don Ortega y Gasset. La palabra, es una palabra nueva. Me lo explicó Maggi. Tuve el honor que me lo explicara Maggi al aire. Perfecto, a mí también. Bueno. Por eso te lo cuento. Don Carlos Maggi, mira. ¿Te parece? Hacemos la última pausa y nos vamos. Sí. Y ¿Cómo ¿Cómo surgió? Porque es muy lindo. No, es impresionante. Hacemos la última pausa y enseguida volvemos. Nos toca vivir tiempos en los que ya nacemos muy viejos. Estamos en los últimos minutos y te dejo con la anécdota al aire de cómo surge el nombre de mi programa Vivencias que nos estabas contando. Bueno, don Carlos Maggi fue una figura poseedora de una sabiduría proverbial, como bien sabés, vos que has tenido un trato muy directo, muy fresco y espontáneo con él, lo has constatado. Era un dramaturgo, jurista, periodista, figura señera del periodismo, ¿no? De la época del viejo vallismo, trabajó muy próximo a Luis Valle, dramaturgo, escribió obras interesantísimas, o sea, un polímata, un individuo que dentro de distintas áreas lograba performances de excelencia. Y él en una de esas charlas donde generalmente regalaba sabiduría, conocimiento y bonomía, ¿no? Un tipo maravilloso. Él aludía que una de sus palabras favoritas era vivencia. Y todo el mundo, claro, vivencia, bueno, es lo que uno vive, el tiempo que uno vive, las cosas que pasan a lo largo de la vida. Y él decía que no lo busquen en diccionarios anteriores a la década del 40 porque no lo van a encontrar. Porque la palabra vivencia había sido acuñada por el gran Ortega y Gasset, ¿no? El gran filósofo español del siglo XX, ¿no? Aquel que decía que el hombre es el yo y su circunstancia, ¿no? Entonces, el concepto de vivencia acuñado por Gasset aludía al cúmulo de experiencias que van dejando huellas en nuestra vida. O sea, todo ese bagaje experiencial que tanto mencionamos, son todas y cada una de las experiencias que van dejando indeleblemente tatuado en el cuerpo, ¿no? O en el alma, aquellas cosas que nos han pasado. Lo bueno y lo malo. Claro. Hay vivencias positivas. La gente piensa una vivencia, hay algo lindo. Todo tiene que ser no. Por ejemplo, no sé, para un conductor de televisión, por dar un ejemplo, que se plantea realizar su programa de tal manera, con su productor, establecen los tiempos y les sale bárbaro. Eso queda, digamos, ahí mojonando su actividad profesional y siempre va a apelar a ese esquema para repetir un buen programa, valga el lapsus. Pero si tuvo un problema en un programa y le sale mal, eso es una experiencia que deja huellas y te indica el camino de cómo no recorrer el camino del error. Todas las vivencias. Por eso cuando las personas dicen, quiero salir rápido de este trago amargo, quiero más bien sumergirme en los recuerdos felices y que háblenme de cosas lindas. Eso es un grave error, porque de las cosas lindas poco y nada muchas veces aprendemos. Pero de aquella metida de pata, de aquel error, de aquella cosa no dicha, de aquella ofensa, que sale como una flecha que no la podemos hacer volver, eso queda bien grabado en nuestro bagaje experiencial y nos hace un poquito más sabios. Por eso la palabra vivencia es hermosa, ¿no? Y elegiste un nombre fantástico para el programa, porque de eso se trata, aprender de lo bueno y también de lo malo, pero siempre, como decíamos hoy, en clave de libertad, ¿no? Claro. Siempre en clave de libertad. Bueno, pero creo que de alguna manera le estamos dando herramientas, o le estás dando, yo no me voy a sumar, simplemente sos tú el que estás dando las herramientas para salir entonces a enfrentar estas crisis que capaz que alguien hoy nos está escuchando y está en plena crisis, ¿no? Claro, y que no se asusten
y que desinvistan al término crisis de las connotaciones negativas que a veces se les suele endilgar, porque si tomamos bien desde el concepto de oportunidad, cada día es un nuevo renacer y nos permite relanzar nuestro proyecto de vida. Y de las crisis muchas veces salimos fortalecidos si las encaramos de esa manera, claro, aprovechando lo que traemos y valorando el presente. Fíjate qué buen combo, ¿no? Valorar el presente, valernos de las experiencias y a partir de ahí lanzarnos a la construcción de los tramos que nos quedarán por delante en nuestro proceso vital. Y pensar que van a ser buenos también. Muy buenos y muchos. Claro, y muchos. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Ha sido un inmenso placer, como todos los martes. Para mí lo mismo, y como siempre agradezco el invalorable aporte de tus intervenciones, lúcidas, inteligentes y atinadas como siempre. Muchísimas y no es un simple halago. Sinceramente es así. Te lo agradezco. Por favor. Y estamos el próximo martes. ¿Cómo Hacemos una breve pausa. Vivencias.